Saludos, soy Norberto Cruz Córdoba, director auxiliar del área de sistemas de información de la Oficina de Ética Gubernamental, y estoy presto a comenzar el webinar Tecnología aliada en la lucha contra la corrupción como parte de los ofrecimientos del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético de nuestra oficina. Como objetivo tenemos analizar la implementación de la tecnología como una herramienta en la lucha contra la corrupción, que tan importante es hoy en día en nuestra sociedad. También tenemos cómo vamos a analizar ese rol de las nuevas tecnologías, pero específicamente en las áreas de fiscalización. También buscamos concienciar sobre la responsabilidad ética en el ecosistema digital. Estos objetivos nos guiarán a través del webinar y así de esta manera podemos ampliar para el beneficio de todos. Según las Naciones Unidas, las tecnologías pueden ayudar a que nuestro mundo sea uno más justo, más pacífico, más equitativo, y es por esta razón que podemos usarla como una herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Y de ahí ir a buscar restablecer esa confianza que la ciudadanía busca en las entidades públicas. También, según la Organización de las Naciones Unidas, pudiéramos decir que la tecnología se utiliza de una mejor forma y podría ser, en gran medida, el principio del fin de la pobreza extrema, la reducción de la mortalidad. También se puede utilizar para promover la agricultura sostenible, para llevar a cabo un trabajo decente, que tan importante es hoy en día, y el logro de una alfabetización digital que lo que busca es que las personas conozcan cómo utilizar la información, cómo acceder a la tecnología, cómo utilizarla para su bien o para el bien de los demás. La ONU es una fuente de referencia muy importante. La iré discutiendo más adelante en el webinar, porque entiendo que al estar representada con muchos países del mundo podemos sacar mejor provecho a sus publicaciones. Pero ¿qué es la corrupción? Que queremos discutir en este webinar, y que es una de las partes que quiero resaltar por la importancia y la relevancia que ha tenido en nuestro país. La corrupción, según la ONU, es un fenómeno complejo, social, político y económico que afecta a todos los países. No es un tema exclusivo de Puerto Rico. Es un tema que está impactando de manera significativa diferentes países, organizaciones, sectores, ciudadanos, en fin, una situación que lamentablemente tenemos que trabajar día a día y buscar la manera de poder trabajar en su erradicación, o por lo menos desarrollar estrategias efectivas para poder tratar de evitar que se siga ampliando o que se sigan corrompiendo nuestras sociedades. Puerto Rico, al igual que otros países, se ha visto afectado por muchos casos de corrupción en las tres ramas de gobierno o en otros sectores de nuestra sociedad. La empresa privada tampoco está exenta de este tema, por lo cual es importante resaltar que no es un asunto exclusivo de un gobierno. Diferentes personas se impactan con el tema de la corrupción. También otro de los puntos que yo quiero resaltar en esta área es que este problema socava las instituciones democráticas, atrofia los cimientos del desarrollo económico y desalienta la inversión extranjera de manera directa. En fin, muchas personas comienzan a desconfiar de procesos gubernamentales. Inversionistas pudieran descartar hacer negocio en nuestra isla porque entienden que pudiera ser un país donde impera la corrupción en algunos procesos, donde también se ha visto en caso de algunos ciudadanos que sus conductas también han sido ilegales para su beneficio y para el de terceros, por lo cual es un problema que nos atañe a todos y que todos tenemos que trabajar por tratar de erradicarla.
Pero ¿qué ocurre mayormente con el tema de la corrupción en tiempos de crisis? Especialmente en tiempos del COVID-19, donde esta pandemia hoy en día es más relevante que nunca. Ya han pasado aproximadamente unos 2 años desde el comienzo de la misma. Las diferentes variantes han afectado nuestra forma o nuestros estilos de vida, pero también ha sido una oportunidad para algunas personas de no hacer las cosas de manera correcta. Y es por esa razón que hago especial mención, donde por culpa de la corrupción o de los actores que hacen que la misma ocurra, se han podido impactar en ocasiones hasta suministros médicos, vacunas. Lo que significa es que va a poner en riesgo vidas humanas. Pero no es un asunto exclusivo de la pandemia. También ha ocurrido asuntos de corrupción bajo nuestra experiencia en el manejo de los desastres naturales. En este caso, Puerto Rico se vio impactado por huracanes catastróficos, Irma y María. También algunos desastres naturales que nos han impactado han sido los terremotos. Y esto en ocasiones se ha prestado, claro, si hay un desastre, hay un proceso luego de recuperación y hay personas que en ocasiones inescrupulosas quieren aprovecharse de ese fondo de ayuda que vamos a recibir como país para lucrarse de manera personal. Y es por eso que hago la mención que en ocasiones este tema de la corrupción en tiempos de crisis puede servir como incubadora para el fraude. Muchas personas también ven la oportunidad para lucrarse y mayormente quiero hacer mención, y a manera de ejemplo, en este primer punto, donde menciono el tema de suministros médicos y vacunas, y es que se presta o se ha prestado para adquirir, por ejemplo, compras fatulas, productos de baja calidad y hasta mercado negro, beneficiar a veces a familiares o hasta amigos. En fin, la corrupción va marcando tiempos y hoy en día se hace más relevante que ataquemos esta situación. Pero, ¿qué oportunidad tenemos, tanto los ciudadanos como el gobierno, para poder trabajar o atender el tema de la corrupción? Tenemos aquí 4 puntos importantes que quiero compartirles a ustedes. El primero es la automatización de los servicios públicos. ¿Qué buscamos con eso o qué significa eso? En el caso de la automatización, es que buscamos que algunos procesos claves los podamos ejecutar utilizando tecnología para obtener una mejor gestión gubernamental que beneficia a la ciudadanía. En este caso, pues, si los procesos se establecen de una manera correcta, su ejecución será también correcta. Un segundo punto o oportunidad que puede tener un gobierno para atacar la corrupción es la utilización de nuevas tecnologías. A manera de ejemplo, le menciono una de ellas, que es la utilización de blockchain para asegurar las transacciones y evitar manipulaciones. En este caso, blockchain es uno de los ejemplos de las nuevas tecnologías que están siendo adoptadas por gobiernos y entidades privadas para asegurar y proteger de manera efectiva las transacciones. A medida que va pasando una evolución en la tecnología, también los gobiernos deben ajustarse a estos nuevos cambios. Blockchain vino para cambiar nuestra forma de hacer transacción. Muchos le llaman el nuevo Internet, por lo cual es una oportunidad para que adoptemos esas nuevas tecnologías disponibles en el mercado para el bien o hacer más sano los procesos dentro de un gobierno. Un punto adicional es acelerar la transformación digital
del país. Y esto significa que desarrollemos una estrategia efectiva donde el gobierno propicie una reducción de la brecha digital. Si queremos llegar a la mayor ciudadanía con nuestros servicios como gobierno, pues debemos también propiciar que estos tengan acceso adecuado a una conexión de Internet para que pueda recibir de una manera adecuada el ofrecimiento público. Es importante que se den estas condiciones para, una cosa va atada de la otra. Si yo puedo ofrecer mejores servicios y el ciudadano recibirlos, también el ciudadano va a poder estar pendiente si se están llevando a cabo de manera correcta o no dichos servicios. Y se puede realizar una rendición de cuentas más efectiva a través del uso de las tecnologías. Un cuarto punto, que es una oportunidad también que tenemos en los gobiernos, es la automatización de procesos burocráticos. Y se pudiera entender en ocasiones que esta situación conlleva obstaculización de servicios y en ocasiones pone en riesgo, hasta a manera de ejemplo, el poder recibir fondos de algún tipo de recuperación porque mis procesos burocráticos no me permitieron ser ágil. Así que dentro de estas oportunidades para poder atacar el tema de la corrupción, debemos ir estudiando de manera precisa cómo funciona el gobierno, cuáles son los procesos que debemos prestar atención, cuáles impactan directo al ciudadano, cómo el ciudadano se puede beneficiar de ese ofrecimiento público y cómo entonces el gobierno se proyecta más ágil en beneficio de la ciudadanía. Ahora, una vez mencionado esa importancia o ese rol gubernamental en la lucha contra la corrupción, quiero también mencionarles, pero ¿qué papel usa o qué rol usan las nuevas tecnologías en la fiscalización? Y es que Internet está jugando un rol protagónico en la lucha contra la corrupción. Y hay 3 puntos que quiero hacer mención para ir abundando. El primero, surgen soluciones para la lucha contra la corrupción basadas en análisis de datos. Los tiempos donde se identificaba o se podían detectar banderas específicas en documentos en papel, hoy en día, debido a la cantidad de información disponible en Internet o en bancos de datos en entidades, se hace imprescindible que utilicemos la tecnología para que nos asista en ese proceso o en esa lucha. Y es por la sencilla razón de que alguna vez usted ha escuchado que tenemos millones de documentos relacionados a un caso. Pero ¿cómo humanamente posible puedo leer miles de documentos en un tiempo razonable de lectura? Que no sean días y días o meses. Pues debemos utilizar esas herramientas que tenemos a nuestro favor, como es la tecnología, para minimizar ese tiempo de análisis, lo que significa a menor tiempo de análisis, mejor resultado puedo tener o mejor curso de acción con la información que acabo de obtener. El segundo punto es la transparencia es fundamental. ¿Para qué? Para restaurar la confianza en los gobiernos. Sin duda alguna, y esto es muy importante, que la cantidad de datos que se están generando día a día es abrumadora. Y por esta razón es que debemos analizar los programas que nos permiten correlacionar la misma. Esto nos va a ayudar a poder usted, en ocasiones, pues, tener un cumplimiento adecuado, quizás de un proyecto que está realizando. También ayuda a identificar de manera más ágil si esa información que usted necesita obtener está correlacionada con otra información en otro lugar.
por lo cual los datos se han convertido en uno de los activos más importantes en esta lucha. Y el Internet juega un papel protagónico porque está facilitando crear los entornos ideales para la transparencia y la rendición de cuentas que exige la ciudadanía. Pero, ¿qué más podemos hacer en Internet? Pues, como nos está presentando múltiples opciones, pues los gobiernos pueden trabajar utilizando las aplicaciones disponibles o los programas que estén en la red destinados para buscar soluciones en esa lucha contra la corrupción, pero también el ciudadano, si tiene un buen acceso a la información, también puede identificar posibles conductas de corrupción y notificar a las entidades pertinentes para que atiendan esos planteamientos. En fin, Internet nos ayuda de manera significativa a esa lucha. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa información que necesitamos recopilar o que es importante para poder atacar el tema de la corrupción? Pues yo coloqué en esta parte cómo se manejan los datos y quiero presentarles unos ejemplos bastante recientes de cómo estas nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial en combinación con el análisis de datos, ha resultado una arma poderosa en luchar contra la corrupción. Voy a mencionar a manera de ejemplo 3 casos de discusión global que han sido muy relevantes y porque ha impactado de manera directa muchos sectores de la sociedad. El primero de ellos es el caso de los Panama Papers. En este caso de los Panama Papers, una gran cantidad de información se produjo y se analizó, donde se identificaron varios lugares donde personas, le podríamos llamar, tenían cuentas offshore para ya sea guardar activos o guardar patrimonios en otros países sin ser detectados de primera intención. También un segundo caso que trascendió son los Paradise Papers. Y un tercero, los Pandora Papers. ¿Por qué le llaman papers? Porque cuando ocurren o cuando se destapan este tipo de casos o de investigaciones, mejor dicho, la cantidad de documentos que se generan es significativa, lo que conlleva colaboración específica de cientos de personas para poder analizar la cantidad de información. Pero estas personas necesitan tecnología para poder acelerar esas búsquedas de datos específicos o de identificar áreas de interés particular para la investigación. Y ahí entra en el juego lo que es la inteligencia artificial para automatizar búsquedas. Usted puede tener millones de documentos, pero con programas específicos donde usted pueda indicarle, yo necesito que de estos millones de documentos, usted me identifique en los que están relacionados con Puerto Rico. Y a través de las nuevas tecnologías se crean unos algoritmos específicos de búsquedas donde en todo lugar que aparezca Puerto Rico, usted pueda ya ir clasificando la información. Luego que busca Puerto Rico, sigue delimitando esas búsquedas. Y la tecnología nos ayuda a facilitar ese proceso, que humanamente posible tardaría años y años y años si fuese analizando puro papel. También es importante que a través de esas tecnologías disponibles podemos tener análisis de datos efectivos donde se pueden levantar banderas, alertas y transacciones que pudieran ser de alto riesgo. También la tecnología nos permite comparar información en
bases de datos públicas donde existen datos abiertos y ese conocido aglomeración de información o cantidad de información disponible, conocida como el Big Data, está disponible para que entonces, a través de las diferentes tecnologías existentes, podamos aprovechar mejor la información disponible y sacarle un mejor beneficio a los datos. El análisis de datos es de vital importancia hoy en día para que podamos tomar mejores decisiones. Si no tomamos decisiones de una manera informada, pues estamos actuando a ciegas. Si usted tiene un proyecto de impacto en alguna región del país y usted no tiene la información a la mano, puede ser que ejecute un proyecto, pero a ciegas. La tecnología está disponible para que nos ayude a analizar la información, analizar los datos para tomar mejores decisiones por el bien del país y de la gestión pública. Luego que mencionamos el tema de inteligencia artificial, que fue bastante básico, pero es importante que ya tengamos conocimiento que este tipo de tecnologías están disponibles para los gobiernos puedan utilizar la misma y ajustarla a sus necesidades, mayormente para la rendición de cuentas. No quería pasar este webinar sin por lo menos mencionarle las nuevas tecnologías existentes en el mercado o existentes hoy en día que llevan algunos años pero han madurado con el tiempo y se han convertido en tecnologías importantes en la gestión pública. También no exclusivo de los gobiernos, los entes privados también han optado por estudiarlas y aplicarlas en sus entornos. Tenemos el blockchain y su potencial para frenar la corrupción. Mira, blockchain, le voy a dar una mención bien básica de lo que es. Y es una de esas tecnologías que se distribuyen a nivel mundial con una capacidad informática. En pocas palabras, es similar a lo que es un libro de contabilidad digital, donde transacciones son utilizadas en ocasiones para temas relacionados con Bitcoin y criptomonedas, y donde se tiene una marca en el tiempo única, donde se registra de manera cronológica y es pública. Es importante mencionar que blockchain no es igual a Bitcoin. Blockchain, sus usos son mucho más amplios e importantes. Son dos cosas distintas y es para cuando usted comience a escuchar estas nuevas terminologías en el argot gubernamental, pues sepan que son tecnologías distintas. Una cosa es lo que es el blockchain, y otra cosa son las criptomonedas. Pero ¿para qué se utiliza ese blockchain o lo podemos sacarle el máximo? Diferentes usos, entre ellos protección de registros públicos, entidades que almacenan grandes cantidades de datos pudieran utilizar este tipo de tecnología para proteger esas transacciones con esos registros. Una tendencia que está ocurriendo hoy en día es contratar de manera inteligente a través de blockchain. Y esto lo que hace es que se crean lo que conocido unos smart contracts, donde la cantidad de personas que intervienen prácticamente son bien mínimas, lo que significa que prácticamente los contratos inteligentes se llevan a cabo con unos criterios establecidos y lo que buscan es transparencia y seguridad en esa información que se está compartiendo y aprobando entre partes. En el caso de la protección también de transacciones financieras, pues blockchain, al ser una tecnología que se alimenta a manera de ejemplo en bloques, cada información es un bloque distinto y como está desarrollada, lo que busca es protegerla y que la misma no sea vulnerable.
También muchos gobiernos han utilizado esta tecnología o han comenzado también otros a desarrollar sus propios proyectos para temas de declaración de impuestos. Y otros, que es sumamente importante y donde en ocasiones ocurre un foco de corrupción, es en la licitación y contratación pública. Siempre debemos realizar este tipo de contratación de la manera más transparente posible y más aún cuando conlleva fondos públicos, hay que rendir cuentas sobre ese uso que se le está dando y el ciudadano sepa en dónde se están colocando los dineros del Estado. Blockchain ayuda a atender un sinnúmero de oportunidades que tenemos para proteger la información, hacerla más segura y a su vez ayudar a frenar esa corrupción o minimizar los riesgos cuando se trata de utilizar algún tipo de fondo público. Ya saben que tenemos protección de registros públicos, contratos inteligentes, podemos proteger transacciones financieras, también podemos realizar declaraciones de impuestos y, por último, contratación pública. Estos 5 puntos no son los únicos. Hay cientos y cientos de oportunidades que se puede utilizar blockchain para mejorar algún tipo de gestión y hacerla más segura. Hay una frase que me gusta de la ONU. En este caso es que ellos mencionan que de la misma manera, y esto es refiriéndose al blockchain, de la misma manera que la tecnología en la revolución industrial fue una respuesta a cambios de la sociedad, blockchain se ha convertido también en una respuesta a unos cambios en curso en nuestra propia era. Así que estamos presenciando una revolución, en este caso digital, a través de este tipo de nuevas tecnologías. No solamente el tema de blockchain es importante para los gobiernos, sino que también es importante para cada uno de nosotros que recibimos de alguna manera algún servicio y que buscamos que los procesos sean los correctos. De la misma forma en que aprendimos las reglas de la carretera cuando estamos conduciendo, bien interesante esto, necesitamos como ciudadanos que nos enseñen cómo administrar lo que llaman esta carretera de datos, donde hoy en día vamos a experimentar que se está construyendo una nueva sociedad de la información. Así que no pierdan de vista lo que es blockchain y cómo nos puede ayudar. Una de las características importantes de esta nueva tecnología es que al ser una red privada puede generar mayor confianza en la seguridad de las transacciones. Las transacciones son inalterables, por eso es que es tan beneficiosa para algunos procesos en los gobiernos. No se pueden eliminar una vez realizada esa transacción, lo que le da una seguridad al momento de poder trabajar algún tema. De manera de ejemplo, los smart contracts. Ya usted sabe que esa transacción, ese contrato se da y no pueden venir manos adicionales a eliminar o a quitar porque blockchain no lo va a permitir. Se protegen esas transacciones financieras y ayuda a que los procesos sean o se realicen de manera más eficiente. Así que blockchain vino para quedarse y va a ser una de las tecnologías que usted va a escuchar de hoy en adelante. También tenemos cómo el ecosistema de Internet y sus espacios colaboran en esta lucha contra la corrupción. Y es que tenemos que encontrar puntos de convergencia y espacios colaborativos. Internet nos provee el escenario ideal.
Si somos entidad de fiscalización, compartir los datos en beneficio de una mejor fiscalización que a su vez nos va a ayudar a seguir estableciendo esa confianza del ciudadano en el sector público. También ese ecosistema de Internet y sus espacios nos permite tener nuevas alianzas públicas y privadas. Y cuando hago mención en este punto es que podamos también compartir o recibir información de entidades privadas y podamos correlacionar esos datos para el beneficio de la ciudadanía. También es importante la creación de nuevas infraestructuras que permitan el intercambio de datos entre las organizaciones. Y esto es importante mencionarlo porque para que sea efectivo los sistemas de información o los sistemas de análisis de datos, y perdonando la redundancia, los datos deben estar organizados de una manera correcta para que los sistemas entiendan y se puedan clasificar de mejor manera y sacarle mejor provecho. Y el ejemplo es bien sencillo. Si usted tiene una gran cantidad de papel, de información en papel desorganizada, y lo mandan a buscar un nombre particular y usted empieza a buscar dónde tengo esos datos, pues lo mismo ocurre a nivel digital. Si usted tiene una gran cantidad de información disponible en bancos de datos que no está organizada, etiquetada o clasificada, pues la búsqueda se va a hacer más difícil, por lo cual el ecosistema de Internet nos está permitiendo ese espacio colaborativo para que entre gobierno, sector privado o otras áreas que quieren aportar, podamos colaborar y analizar de mejor manera los datos. Esto lo que buscamos es seguir fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Ok? Esto es importante. Ahora bien, ¿qué relevancia tiene las diferentes partes interesadas en esta lucha contra la corrupción? Pues mucho, porque el tema de la corrupción no es exclusivo de un gobierno. La corrupción ocurre en muchas áreas de nuestra vida. Gobiernos, puede ocurrir en la empresa privada, en organizaciones no gubernamentales, puede ocurrir como individuo también. Y en este caso es importante establecer esas colaboraciones efectivas para poder llevar a cabo una mejor fiscalización. En el caso de las partes interesadas, podemos mencionar que son grupos, pudieran ser externos, que son utilizados para monitoreo de procesos presupuestarios, a manera de ejemplo. Usted tiene una inversión económica en un proyecto, pues si usted otorgó ese proyecto, muchas entidades a veces buscan colaboradores privados o de la sociedad civil para que también participen en la evaluación de esa información, y entonces múltiples partes interesadas ayudan a que el proceso sea uno más puro y que esa rendición de cuentas sea una mejor en beneficio de la ciudadanía. Algunas de las entidades que opera como partes interesadas podemos mencionar la Convención Interamericana contra la Corrupción, una de ellas, donde diferentes actores participan y ponen a su disposición sus conocimientos para analizar procesos, gestiones, ver qué está ocurriendo en diferentes países, cuáles son las estrategias a seguir para atacar la corrupción. Y en fin, al final del día es pura colaboración en beneficio de la ciudadanía. Yo también quiero mencionar que es muy importante, si hablamos de tecnología como una aliada en esta lucha contra la corrupción, pues no se nos puede quedar el tema de la ética y la tecnología. Y es que estamos buscando, y ética podemos mencionar en una definición bien sencilla, es hacer las cosas de la manera correcta. A veces podemos buscar definiciones muy amplias, pero al final del día es que usted haga las cosas bien y de manera correcta. Diferentes entidades están fortaleciendo su integridad a través del uso de las tecnologías también. Recuerden, la tecnología es nuestra aliada en esta lucha. Así que las organizaciones, ya sean públicas o privadas, están desarrollando programas específicos con estándares éticos. Y cuando mencionamos ese tipo de estándares éticos es que utilicen la tecnología de la mejor manera.
También es importante que las organizaciones cuenten con programas de cumplimiento. Si usted tiene o ejecuta acciones, pues también deben ser medidas para usted poder realizar una mejor rendición de cuentas. Y el compromiso empresarial, ya sea de la organización o sea del gobierno, en que esa ética se lleve día a día en los procesos. Y por eso se le llama ética y tecnología. Es que las cosas utilizando la misma se hagan de la mejor manera correcta. Todas las entidades deben o deberían establecer marcos éticos donde se logre incorporar esa ética en la tecnología, donde se aplique en las políticas y procesos gubernamentales para que se lleven a cabo de la mejor manera. A manera de ejemplo, si hablamos de promover la ética aplicada en el uso de la tecnología, le voy a decir un ejemplo bien sencillo. Usted, si tiene acceso a información privilegiada y confidencial, pues debe protegerla. No debe compartir esa información con terceros que no correspondan a lo que usted esté trabajando o que estén autorizados. Usted debería respetar unas reglas básicas del uso de información en Internet. Una de ellas es, pues, no copiar información sin darle crédito a la fuente. Y así una cantidad de ejemplos donde al final del día lo que se busca con el tema de la ética y tecnología es que se cumplan los estándares establecidos en la organización para llevar a cabo procesos de manera efectiva y de la manera correcta. Es la única forma de que con la ética podamos hacer las cosas bien y así evitar que se siga propagando el tema de la corrupción que tanto daño nos hace como sociedad. Y en conclusión, los gobiernos tienen la oportunidad de combatir esa corrupción utilizando tecnología y estableciendo marcos regulatorios adecuados que estén atemperados a nuestros tiempos. De esta manera, se fomenta una cultura de transparencia y rendición de cuentas. A través de este webinar, lo que se busca es crear conciencia de que existen nuevas tecnologías disponibles para ayudarnos a erradicar o luchar contra la corrupción. Algunas de ellas, como mencioné durante el webinar, fueron la inteligencia artificial, la importancia del análisis de datos, el blockchain como una de esas tecnologías que le vamos a sacar provecho. También el comportamiento ético al momento de usar la tecnología. Y en fin, trabajar juntos con nuestros conocimientos, con las herramientas disponibles para poder luchar contra la corrupción que tanto daño nos hace como país. Algunas referencias que quise incluir en este webinar son las siguientes: Consejo del Derecho Humano de las Naciones Unidas, el World Economic Forum, la Organización para el Desarrollo Económico y Cooperativo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, algunas empresas como IBM y empresas de auditoría como Deloitte y por último Transparencia Internacional. Toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano. Los entornos tecnológicos no son meramente pasivos. Debemos ver que también son recipientes de personas, son procesos activos que reconfiguran las personas y otras tecnologías similares. Estamos todos unidos para luchar contra la corrupción y es vital que utilicemos las nuevas tecnologías disponibles para llevar a cabo esa función. Espero que la información que compartí en la mañana de hoy les ayude para usted conocer esas herramientas que día a día están disponibles para luchar contra la corrupción. Muchos saludos.